Le dedico esto a mi prima María Ángela Irizarry, mi inspiración en la vida para seguir luchando todos los días. Colección Advaita, Morir para ser yo, mi viaje a través del cáncer y la muerte hasta el despertar y la verdadera curación. Anita Moorjani. Para Dani, mi amor verdadero. Siempre he sabido que nuestro amor se extiende más allá del tiempo y el espacio. Si no fuera por ti, no estaría aquí en esta vida física. Para mi querida madre y mi maravilloso hermano Anup, gracias por estar ahí para todo cuanto he necesitado en mi vida, pero sobre todo por haber estado a mi lado en mi enfermedad y por cuidarme cuando más os necesitaba. Ojalá todo el mundo tuviera una familia que le cuidara como vosotros me habéis cuidado a mí. En memoria de mi querido padre, cuyo mayor sueño en la vida fue ver mi boda, pero que dejó este mundo antes de que llegara ese gran día. Gracias por darme la oportunidad de experimentar tu presencia infinita y tu amor incondicional en el otro ámbito, y por hacerme saber que tú estás aquí, allí y en todas partes. Creo que las mayores verdades del universo no están ahí afuera, en el estudio de las estrellas y los planetas, sino en nuestro interior, en la magnificencia de nuestro corazón, mente y alma. Hasta que no comprendamos lo que hay dentro, no entenderemos lo que hay fuera. Querido lector, comparto aquí mi historia con la esperanza de llegar a tu corazón y recordarte tu magnificencia. Prólogo de Wayne W. Dyer. Todo lo que se cuenta en este libro me llega directamente al corazón, y más aún lo hace mi relación personal con Anita Moorjani, que entró en mi vida gracias a una serie de coincidencias que solo puede calificarse de divina y providencial. A lo largo de más de 4 años, el avance implacable de un cáncer llevó a Anita a las puertas de la muerte, e incluso más allá del umbral y el vestíbulo, por así decir, hasta lo más profundo de la propia morada de la muerte. Anita describe todo ese proceso minuciosamente en este libro, un libro escrito para conmover el alma. Animo encarecidamente a todo el mundo a que lo lea con atención y con la mente abierta por completo, aunque en él encuentre cosas que pongan en cuestión alguna de sus más arraigadas creencias sobre lo que hay después de este mundo, en eso que solemos llamar más allá. Rodeada de sus seres queridos y del equipo médico que la trataba, que esperaba que exhalara su último aliento en cualquier instante, Anita permanecía sumida en una coma profundo. Entonces, desafiando todas las probabilidades, se le dio la oportunidad de volver a su cuerpo, arrasado por el cáncer, para protagonizar una curación increíble, propiciada únicamente por el amor incondicional. Más que eso, volvió de la antesala de la muerte para poder contarnos a todos cómo es la vida más allá del mundo corpóreo. Y lo que es más importante, qué es lo que se siente allá. Esta es una historia de amor, un amor inmenso e incondicional, con una visión revolucionaria de lo que somos en realidad, de por qué estamos aquí y de cómo podemos superar cualquier miedo o impulso negativo que está marcando nuestras vidas. Anita nos habla del cáncer con una franqueza poco habitual y cuenta por qué se ha visto sometida a la dura prueba que supone la enfermedad, por qué se ha curado y por qué ha vuelto a este mundo desde la antesala del ámbito que hay más allá. Yo personalmente no tengo ninguna duda de que la misión de su vida está plasmada en la crónica de esta experiencia suya que estás a punto de leer, y de que en alguna parte estaba escrito que yo tenía que ayudarla a que este mensaje crucial llegara a todo el mundo. Lo que Anita descubrió durante esas 24 horas en las que estuvo en coma y cruzó el umbral, adentrándose en el otro ámbito,
está en extraordinaria consonancia con todo lo que yo he percibido en diversos momentos de inspiración mientras escribía mis libros o daba charlas. Ambos estamos convencidos que la intervención divina ha movido las piezas necesarias para que esta mujer, que vivía al otro lado del planeta, en una cultura totalmente distinta a la mía, llegara hasta mí y conectara a la perfección con mi experiencia y con mi vida. La primera vez que oí hablar de Anita fue cuando, a través de Mira Kelly, una mujer de Nueva York que más tarde se convirtió en mi amiga y que fue quien hizo la regresión a una vida pasada de la que hablo en mi libro Wishes Fulfilled, me llegó una copia de una entrevista que le habían hecho a Anita sobre su experiencia cercana a la muerte, ECM. Tras leer la entrevista sentí una necesidad irresistible de hacer todo lo que estuviera en mi mano para que el mensaje cautivador que encerraban sus palabras se difundiera y llegara a todo el mundo. Llamé a Ray Tracy, el presidente de la editorial Hay House, y le pedí que encontrara a Anita Moorjani y la convenciera para que escribiera un libro en el que narrara su experiencia con todo lujo de detalles. Y añadí que me encantaría, no más aún, que me sentiría honrado de escribir un prólogo para el libro si ella quería embarcarse en tal proyecto. Gracias a una serie de maravillosas sincronicidades, entre ellas una llamada de Anita desde Hong Kong a mi programa de radio semanal que se emite en hayhouseradio.com y que me dio la oportunidad de hacerle una entrevista que se retransmitió a todo el planeta, ambos conectamos a nivel profesional y personal. Anita me contó que ella siente que todos nosotros somos puro amor, que no solo estamos conectados de alguna forma con todos los demás seres humanos y con Dios, sino que a un nivel más profundo todos somos Dios, que hemos permitido que nuestros miedos y nuestro ego dejen a Dios fuera de nuestras vidas, y que eso tiene una relación directa no solo con las enfermedades de nuestro cuerpo, sino también con las de nuestro mundo. Me habló de aprender a atesorar nuestra magnificencia y vivir como seres de luz y amor, y también de las propiedades curativas inherentes a la mente humana. Anita me describió cómo fue experimentar la ausencia de tiempo y espacio y sentir por primera vez que la unidad es más que un concepto intelectual, que verdaderamente todo está ocurriendo a la vez. Me dijo que se sentía brindada por una aura de puro amor y feliz, y que ese sentimiento ha demostrado tener un ilimitado potencial para curar. Ella vio hacerse realidad en su vida las palabras de Jesús: con Dios todo es posible, y entendió su verdadero significado, lo que engloba todo y no deja nada al margen, ni siquiera el pasado. Anita comprobó personalmente lo que yo había escrito en Wishes Fulfilled, que ante la auténtica presencia de Dios no son aplicables las leyes sobre lo material, incluidas las leyes de la medicina. Tenía que conocer a esa mujer. A partir de nuestras conversaciones telefónicas, empecé a sentir vivamente la esencia espiritual de Anita y su mensaje de esperanza, un mensaje que había llegado para sustituir al miedo. La animé no solo a que escribiera este libro, sino también a que apareciera conmigo en la cadena PBS y contara su historia de amor, esperanza y curación a todo el mundo. Envié a mi madre la entrevista de Anita y su descripción de su experiencia cercana a la muerte. Mi madre, que tiene 95 años y vive en una residencia de ancianos, ve la muerte con bastante frecuencia, ya que muchos de sus nuevos amigos de avanzada edad fallecen mientras duermen o se van para siempre de alguna forma u otra. He tenido muchas conversaciones con ella sobre lo que piensa del gran misterio que llamamos muerte, que es el destino de todos los seres vivos.
Todo lo material debe en algún momento perder este estado. Todos conocemos racionalmente esta verdad, pero lo que nos espera al abandonar este estado sigue siendo un gran misterio. Después de leer la entrevista de Anita, mi madre dijo que la había embargado una gran sensación de paz que hizo que desapareciera todo su miedo, ansiedad y estrés por lo que podía traer esa gran desconocida que es la muerte. De hecho, todos los que han leído lo que Anita cuenta de su experiencia cercana a la muerte, incluidos mis hijos, han sentido una esperanza renovada y han decidido que, por encima de todo, se van a amar a sí mismos, que intentarán atesorar su magnificencia y eliminar todos los pensamientos que pueden atraer enfermedades a su vida diaria. Mientras yo me había limitado a escribir sobre estas ideas, Anita las había traído todas a mi casa y al mundo a través de su experiencia. Anita logró curar su cuerpo gracias a todo ello y me ha comentado en muchas ocasiones que siente que ha vuelto para enseñar a todo el mundo esta sencilla pero poderosa lección que no solo puede curarnos a todos, sino también transformar el mundo entero. Y es por eso, estoy seguro, por lo que Dios nos unió a Anita y a mí. Siempre he sentido que es mi dharma mostrar a todas las personas su propia divinidad y descubrirles que lo más elevado que hay en su interior es el mismo Dios. Nosotros no somos estos cuerpos, ni tampoco nuestros logros, ni nuestras posesiones. Nosotros somos uno con la fuente de toda vida que es Dios. Mientras escribía todo esto en Wishes Fulfilled, Anita Moorjani llegaba a mi vida sustanciando así la culminación de todo lo que yo estaba sintiendo y escribiendo. Ella lo había vivido y lo contaba con inmensa belleza. Y ahora podemos disfrutar de la bendición de leer todo lo que Anita llegó a aprender en su furiosa lucha contra un cáncer muy avanzado y durante su sereno viaje de vuelta gracias a la experiencia directa de la curación divina, lo que nos brinda la oportunidad de aplicarlo en nuestras propias vidas. Tengo el honor de representar un pequeño papel en la gran misión de transmitir este esperanzador mensaje de que el amor es la cura definitiva. Espero que las palabras de Anita se conviertan en un instrumento para eliminar todas y cada una de las enfermedades de nuestro cuerpo, de nuestras relaciones, de nuestro país, sea el que sea, y de nuestro mundo. Como dijo muy poéticamente una vez Elizabeth Barrett Browning, la tierra está llena de cielo y Dios arde en cada arbusto. La curación y el cielo en la tierra están en nuestras manos y en manos del amor. Disfruta de este libro verdaderamente maravilloso de Anita. Todo mi amor está con este libro y con ella. Dr. Wayne Dyer, Maui, Hawái, Estados Unidos. Introducción. Mi principal propósito a la hora de compartir mi historia es evitar que otras personas tengan que pasar por lo que tuve que pasar yo. No pretendo decirle a nadie cómo debe vivir su vida, ni tampoco dar consejos sobre los cambios que hay que hacer. No me gusta hacerlo, ni aunque alguien me pregunte directamente. Prelicro contribuir dando ejemplo y creando un ambiente propicio para los que demás entren en contacto con su propia verdad. He pensado en ello a menudo desde lo que me sucedió durante el invierno y la primavera del 2006. Entonces tuve una experiencia cercana a la muerte y después me curé de un cáncer con el que llevaba luchando 4 años. Durante mi experiencia cercana a la muerte, vi y percibí ciertos aspectos de mi vida y comprendí que una de las razones por las que elegí volver a mi vida terrenal era porque mi experiencia y mi mensaje podían servir a otras personas. En aquel estado supe de algún modo que estaba destinada a inspirar a miles de personas, incluso a decenas de miles, pero no tenía claro cómo iba a hacerlo. Solo sabía que de alguna forma iba a conseguir ayudar a mucha gente. En concreto, tuve la sensación
de que no necesitaba hacer nada para que eso ocurriera. Solo tenía que ser yo misma y disfrutar de la vida, permitiéndome ser un instrumento para que ocurriera algo más grande. Y así ha sido. He llegado a hablar y escribir sobre mi experiencia en respuesta a peticiones provenientes de los campos de la medicina y la ciencia, así como de personas que buscaban respuestas sobre la naturaleza del mundo y de sus propias experiencias. A ello se debe que este libro haya acabado cobrando forma. Los detalles sobre esto podrás leerlos en el capítulo 14. En esta obra explico libremente lo que he aprendido como resultado del cáncer y mi experiencia cercana a la muerte. SM. Disfruto compartiendo mi experiencia y la comprensión de la vida que obtuve de ella, sobre todo cuando siento que de este modo otros pueden beneficiarse. Mi historia empieza en la primera parte del libro, donde cuento cómo crecí en una ciudad que es punto de encuentro de múltiples culturas, cada una de las cuales sostiene creencias muy distintas de las otras y a menudo contradictorias con los demás. Aquí explico cómo eso me conformó, alimentando unos miedos que con el tiempo se manifestaron en mi enfermedad. Después sigo relatando cómo transcurrió mi viaje hacia la madurez y finalmente mi descenso a la prisión del cáncer. En la segunda parte exploro la SM en sí misma, lo que experimenté y comprendí en ese momento y lo que ocurrió después. Curarme del cáncer y hallar mi nuevo lugar en el mundo ha sido un viaje sorprendente, desafiante y muy vivificador. En la tercera parte describo lo que entiendo ahora sobre la curación, sobre cómo es el mundo actual y sobre cómo podemos vivir reflejando lo que de verdad somos, permitiendo que nuestra magnificencia brille a través de nosotros. Finalmente, incluyo una sección de preguntas y respuestas que contiene las preocupaciones más comunes y las más esclarecedoras que la gente me han transmitido. Pero antes de compartir contigo lo que he aprendido de mi experiencia, me gustaría aclarar que no afirmo conocer ninguna verdad científica ni universal y que no quiero ser el gurú espiritual de nadie. Tampoco pretendo ser el origen de una nueva religión ni de sistemas de creencias. Mi objetivo es ayudar, no convencer. Quiero hacer especial hincapié en que no es necesario tener una SM para curarse. Mi intención es compartir contigo los desencadenantes emocionales y psicológicos que contribuyeron a que yo sufriera de cáncer, con la esperanza de que, al identificar esos factores, cualquier persona pueda reducir o incluso erradicar las posibilidades de enfermar. Al mismo tiempo, si tú o alguien cercano a ti tiene cáncer o alguna otra enfermedad grave, quiero que sepas que hay muchos caminos para llegar a la curación. Te sugiero que sigas el que sientas que es el mejor y el que esté en consonancia con tu personalidad. Si lo que buscas son una serie de principios o instrucciones que puedas seguir paso a paso, entonces has elegido el libro equivocado, porque yo no creo en los dogmas, talla única. Eso solo consigue limitar lo que cada uno es. Incluso cuando hablo de quererme a mí misma, mi intención no es poner el foco en mí, sino que tú experimentes ese mismo sentimiento en tu interior. Al compartir mi experiencia y mi perspectiva, mi único propósito es encender la chispa de magnificencia que hay en tu interior y en el interior de todas las personas. Solo deseo despertar al gurú durmiente que hay dentro de ti para que te guíe hasta tú lograr el centro del universo. Espero que encuentres la felicidad en todos y cada uno de los días de tu viaje por la vida y que llegues a amarla tanto como la amo yo ahora. Primera parte. Buscando el camino correcto. Prefacio. El día en que morí. Oh Dios mío, me encuentro genial, me siento tan libre y tan ligera. ¿Qué ha pasado que ya no siento ningún dolor en el cuerpo? ¿Dónde está todo eso? ¿Y por qué parece que lo que me rodea se está alejando de mí?
pero no tengo miedo. ¿Por qué no tengo miedo? ¿Qué ha sido de todos mis miedos? Oh, vaya, parece que ya no hay ningún temor. Estos eran algunos de mis pensamientos mientras me llevaban de urgencia al hospital. El mundo que había a mi alrededor empezó a parecerme irreal, como salido de un sueño, y pude sentir cómo me iba alejando cada vez más de la conciencia para entrar en un estado de coma. Mis órganos empezaron a apagarse, sucumbiendo al cáncer que había saqueado o más bien devorado mi cuerpo durante los últimos 4 años. Era el 2 de febrero del 2006, una fecha que quedará grabada para mí en mi memoria como el día en que morí. Durante mi estado de coma, fui totalmente consciente de todo lo que estaba pasando a mi alrededor, también de la sensación de urgencia e histeria emocional de mi familia mientras me trasladaban al hospital. Cuando llegamos, en el mismo momento en que la oncóloga me vio, su cara mostró claramente la gravedad de la situación. Puede que el corazón de su mujer siga latiendo, le dijo a mi esposo Dani, pero ella ya no está aquí. Es demasiado tarde para salvarla. ¿De qué está hablando la doctora?, me pregunté. No me he sentido mejor en mi vida. ¿Y por qué mi madre y Dani parecen tan asustados y preocupados? Mamá, no llores. ¿Qué ocurre? ¿Estás llorando por mí? No te preocupes, estoy bien. De verdad, mamá, lo estoy. Pensaba que estaba diciendo esas palabras en voz alta, pero ningún sonido me salía de la boca. No tenía voz. Quería abrazar a mi madre, reconfortarla y asegurarle que estaba bien y que no comprendía por qué no podía hacerlo. ¿Por qué no estaba cooperando mi cuerpo? ¿Por qué estaba allí tumbado, inerte, cuando lo que quería hacer era abrazar a mi marido y a mi madre y decirles que estaba bien y que ya no sentía dolor? Mira, Dani, puedo moverme sin necesidad de utilizar la silla de ruedas. Es fantástico. Ya no tengo que estar conectada a la bombona de oxígeno. Oh, mira, puedo respirar y han desaparecido las lesiones que tenía en la piel. Ya no lloro ni tengo dolores. Tras 4 agónicos años, por fin estoy curada. Estaba a punto de explotar de puro júbilo y felicidad. Finalmente había podido librarme del dolor que me causaba ese cáncer que devastaba mi cuerpo. Quería que se alegraran por mí. ¿Por qué no estaban celebrando que mi lucha y la suya por fin habían terminado? ¿Por qué no compartían mi felicidad? ¿No podían ver la gran alegría que sentía? Tiene que haber algo que se pueda hacer, le suplicaron Dani y mi madre a la doctora. Solo es cuestión de horas, le respondió la oncóloga. ¿Por qué su médico no nos las ha derivado antes? Sus órganos ya se están apagando y por eso ha entrado en este coma. No creo que sobreviva esta noche. Me están pidiendo lo imposible. Cualquier cosa que le administremos en este estado podría ser tóxica y fatal, porque sus órganos no están funcionando. No me voy a rendir, insistió Dani. Mi marido me cogió la mano, inerte, con fuerza mientras yo seguía tumbada, y pude notar la combinación de angustia e impotencia que había en su voz. Lo que más deseaba en ese momento era aliviarme el sufrimiento. Quería que supiera que me sentía maravillosamente, pero no podía transmitírselo de ninguna forma. No le hagas caso a la doctora, Dani, por favor. ¿Por qué está diciendo eso? Todavía estoy aquí y estoy bien. Mejor que bien. La verdad es que me encuentro genial. No comprendía por qué, pero estaba percibiendo lo que sentía todo el mundo en ese momento, tanto mi familia como la doctora. Podía sentir su miedo, su ansiedad, su impotencia y desesperación. Era como si sus emociones fueran las mías, como si yo me hubiera convertido en ellos. Siento tu dolor, cariño, siento todas tus emociones. No llores por mí, por favor. Y dile a mamá que no llore tampoco. Díselo, por favor. Pero a la vez que me sentía emocionalmente vinculada con lo que estaba sucediendo a mi alrededor, también sentía que me alejaba, como si hubiera una imagen más amplia, un plan más grande que se estuviera desplegando ante mí y del que yo tenía que ser consciente.
Sentí que mi vinculación con aquella escena iba disminuyendo, a la vez que empezaba a darme cuenta de que todo era perfecto y que estaba yendo de acuerdo a un plan que encajaba en un tapiz mayor. Fue entonces cuando entendí que me estaba muriendo. Oh, me muero. Es así como se siente. No es como lo había imaginado. Me siento tan en paz y en calma, y me siento curada por fin. Y entonces comprendí que aunque mi cuerpo físico se detuviera, todo seguiría siendo perfecto en el gran tapiz de la vida, porque nunca morimos del todo. Continué siendo perfectamente consciente de todos los detalles de lo que ocurría a mi alrededor. Mientras el personal del hospital llevaba mi cuerpo, casi sin vida, a la unidad de cuidados intensivos. Después los asistentes me rodearon rápidamente y empezaron a conectarme a varias máquinas mientras me introducían agujas y tubos. No me sentía vinculada con mi cuerpo inerte allí tumbado en la cama del hospital. No me parecía que fuera mi cuerpo. Parecía demasiado pequeño e insignificante para albergar lo que estaba experimentando. Me sentía libre y grande. Todos los dolores, tristezas y penas habían desaparecido. Sentía que había dejado atrás cualquier carga. No recuerdo haberme sentido así nunca, jamás. Entonces, tuve la sensación de estar rodeada por algo que solo puedo describir como amor puro e incondicional. Pero la palabra amor no le hace justicia a aquella sensación. Era el afecto más profundo que he experimentado en la vida. Iba más allá de cualquier forma de cariño que hubiera imaginado. Y era incondicional. Era mío, independientemente de cualquier cosa que hubiera hecho. No tenía que hacer nada ni comportarme de ninguna forma para merecerlo. Ese amor era para mí, hiciera lo que hiciera. Me sentí bañada y renovada por esa energía amorosa, y ella me llenó de un sentimiento de pertenencia. Después de años de lucha, dolor, ansiedad y miedo, al fin había llegado a casa. Capítulo 1. Una educación diferente. Mi abuelo paterno era comerciante de telas y poseía una empresa familiar en Sri Lanka, a través de la cual importaba y exportaba telas europeas, indias y chinas a todo el mundo. Debido a la naturaleza de su empresa, mi padre tuvo que viajar por todo el planeta antes de establecerse por fin en la colonia británica de Hong Kong, nada más cumplir yo los 2 años. Esos orígenes me sumergieron en 3 culturas e idiomas a la vez. Hong Kong, una metrópolis vibrante y bulliciosa, es una ciudad con una mayoría de población china, así que con los nativos aprendí a hablar cantonés. A la vez, mis padres nos enviaron a mi hermano Anup y a mí a colegios británicos, donde las clases se daban en inglés, y la mayoría de nuestros compañeros eran expatriados británicos. Pero en mi casa se hablaba nuestro idioma, sindhi nativo, y llevábamos una vida de estilo hindú. Mi padre era un hombre alto y apuesto que imponía respeto a su familia. Aunque yo sabía que nos quería, su forma de ser era estricta y esperaba que todos cumpliéramos sus reglas. Yo le tenía miedo, y cuando era niña intentaba no cruzarme mucho con él. Por el contrario, mi madre siempre fue cariñosa con mi hermano y conmigo, y nunca tuve miedo de compartir mis sentimientos con ella. Yo adoraba con todas mis fuerzas a Nup. Ambos nos hemos sentido muy unidos durante toda nuestra vida, a pesar de que él es 5 años mayor que yo. Para los niños es una diferencia de edad considerable, así que muy pocas veces jugábamos juntos, y tampoco nos peleábamos. Yo le admiraba en silencio y él era muy protector conmigo. Me sentía muy seguro cuando él estaba cerca y sabía que podía hablar con él de cualquier cosa. Siempre fue una influencia masculina más poderosa en mi vida que mi padre. Al ser mis padres hindúes tradicionales, su matrimonio había sido concertado por sus padres, y por ello daban por descontado que, con el tiempo, cuando tuviéramos edad suficiente, ellos encontrarían las parejas adecuadas para mí y para Anup.
La tradición exigía además que la mujer estuviera al servicio de su marido y de los demás hombres de la casa. Esa desigualdad es muy común en mi cultura. Pero de pequeña nunca cuestioné esos valores y simplemente daba por descontado que así era como tenía que ser las cosas. Mi primera experiencia incómoda con esa desigualdad se produjo cuando tenía la corta edad de 6 años y escuché accidentalmente una conversación entre otra señora y mi madre. ¿No te sentiste decepcionada cuando nació tu segundo bebé y resultó ser niña?, le preguntó esa mujer a mi madre en nuestro dialecto indio. Sentí que la ansiedad crecía en mi interior mientras esperaba la respuesta. No, claro que no. Yo quiero mucho a mi hija, respondió mi madre para mi gran alivio. Pero las niñas son un problema, sobre todo cuando crecen, prosiguió la mujer. Con las niñas tienes que preocuparte de no mimarlas demasiado o no conseguirán un buen marido. Y la dote que hace falta para casar una hija aumenta cada año que pasa. No se puede predecir el futuro. Todos los niños traen consigo su propio destino, sean varones o mujeres. Recuerdo que respondió mi madre sabiamente. Bueno, yo estoy tan contenta de tener 2 hijos varones, dijo la mujer con orgullo, e incluso mi tiernamente fue capaz de reconocer la sensación de éxito que sentía aquella mujer y que se traslucía en esa frase. Más tarde, cuando estuve a solas con mi madre, le pregunté, «Mamá, ¿es verdad que las niñas son un problema?». «No, claro que no, Beta querida», me respondió. Beta es un término cariñoso que significa mi niña en nuestro dialecto. Mi madre me atrajo hacia ella y me abrazó. Y recuerdo que en ese momento pensé, no quiero ser nunca un problema para mis padres solo porque sea una niña, para que nunca lamenten que no haya sido yo un niño. Nuestra primera casa en Hong Kong fue un apartamento en un edificio de 9 plantas en Happy Valley, que tiene vistas al hipódromo. Yo me pasaba horas mirando por las ventanas a los jockeys, ataviados con camisas de seda de múltiples colores, mientras entrenaban los caballos para las carreras del fin de semana. La línea del tranvía pasaba por la calle principal, que había justo a la salida de nuestro bloque de apartamentos. Cuando los tranvías pasaban traqueteando por debajo de mi casa, interrumpían ruidosamente las ensoñaciones en las que me sumía mientras miraba por la ventana de nuestro apartamento de la 7ª planta. Casi todas las mañanas, al salir de la cama, percibía la potente y familiar fragancia del incienso de sándalo y rosa. Siempre me ha encantado ese aroma, porque me transmite una sensación de paz y serenidad. Solía encontrarme a mi madre a punto de entrar en la sala de oración que teníamos en nuestra casa, vestida con uno de sus salwar kameez, el multicolor atuendo indio tradicional confeccionado de finas sedas indias y de chifón francés. Todas las mañanas mis padres meditaban, rezaban y cantaban mantras en el altar frente a las deidades Krishna, Lakshmi, Shiva, Hanuman y Ganesha. Lo hacían para elevar su conciencia y lograr la fuerza interior necesaria para enfrentar un nuevo día. Mis padres seguían lo prescrito en los Vedas hindúes, así como las enseñanzas del Guru Nanak y su libro sagrado, el Guru Granth Sahib. Muchas veces me sentaba ante el altar para observar atentamente a mis padres encender el incienso y hacer con él un movimiento circular frente a las pequeñas estatuas e imágenes de los diferentes dioses y diosas mientras cantaban sus puja, la típica oración hindú, y después los imitaba. Seguidamente me ponía a observar a nuestra niñera china, Tunal Caída, que hacía sus tareas sin parar de hablar conmigo en cantonés. Vestida en el sanfo, vestimenta tradicional china, blanco y negro, su cuerpo diminuto se movía incesantemente de aquí para allá por la casa.
Yo le tenía mucho cariño a Tunalgata Caída. Llevaba con nosotros desde que yo tenía 2 años y no recuerdo ningún momento en el que ella no fuera parte de nuestra familia. Un día laborable normal, no veía a mis padres hasta primera hora de la noche. Ella me recogía en el colegio y tras llevarme a casa para comer, solíamos salir al mercado a comprar alimentos frescos y otros productos para la casa. Íbamos en tranvía y a mí me encantaba acompañarla a hacer los recados. Cogíamos el tranvía en la parada en que había justo delante de nuestro edificio de apartamentos. Para mí era una gran aventura. Miraba por la ventanilla mientras el vehículo transitaba por las estrechas y pobladas calles de Hong Kong, a través de las barriadas de Happy Valley, Causeway Bay y Wan Chai. Después nos bajábamos en el mercado y ella me agarraba con fuerza de la manita. Yo me la pasaba muy bien con todas las imágenes, olores y sonidos que me rodeaban, porque mis padres nunca me llevaban a lugares tan emocionantes. Ellos iban a los sitios en coche y solo compraban en grandes almacenes, que a mí me parecían aburridos, en comparación con el caleidoscopio de colores y sensaciones. En los mercados se vendía de todo, desde alimentos frescos y productos para el hogar hasta chucherías y baratijas. Los vendedores proclamaban a gritos sus mercancías desde sus puestos, distribuidos sin ningún orden especial. Había puestos de verduras, junto a otros donde se vendían zapatos, flores, cacerolas y sartenes, juguetes de plástico, frutas de infinidad de colores, bisutería para adornar la ropa, globos, pescado fresco, carne, calcetines y medias, servilletas y toallas y manteles, etc. La mayoría de los puestos tenían la mercancía esparcida sobre la calle. Yo me pasaba las horas hipnotizadas contemplando aquel despliegue. Afón, que era su verdadero nombre. Afón, Afón, mira eso. ¿Qué hace ese hombre con la serpiente? Le chillaba emocionada en un cantonés fluido. En un vendedor de serpientes. Es un vendedor de serpientes. Ese hombre va a atar la serpiente y esa familia se la va a llevar a la casa para hacer con ella sopa de serpiente, me respondía Afón. Yo seguí mirando maravillada y con los ojos muy abiertos mientras la serpiente se retorcía luchando para liberarse de las hábiles manos de su vendedor, aunque no tenía escapatoria. Sentí compasión por la pobre criatura mientras veía cómo la ataban expertamente con tiras de bambú y la metían en una malla de alambre. Me encantaba ir al mercado con Afón. Esas salidas eran alimento para mi poderosa ansia de aventuras. A pesar de que llevaba muchos años viviendo con nosotros, Afón seguía bajando la mirada y apartándola cada vez que mi madre o mi padre entraban en la habitación. Y a mí, que era una niña curiosa, que estaba siempre haciéndole preguntas acerca de todo, no se me escapó su comportamiento. Intentaba constantemente encontrar sentido a las diferencias culturales entre Afón y mis padres. ¿Por qué haces eso?, preguntó la niña de 6 años que era yo entonces. ¿Por qué hago qué?, fue la respuesta de Afón. ¿Por qué bajas la mirada cuando mis padres están cerca de ti?, le pregunté en cantonés. Para mostrar respeto, me explicó. ¿Por qué? Porque tus padres son las personas que me emplean. Quiero demostrarles respeto y reconocer que son mis superiores. ¿Son tus superiores? Me sorprendió mucho esa información. Sí, porque son los que me dan trabajo. ¿Y yo soy tu superior?, seguí preguntando. Afón se rió afablemente, porque ya estaba acostumbrada a mi mente persistentemente inquisitiva. No, porque tú no me das trabajo. Yo estoy aquí para cuidar de ti. Oh, bien, repuse, y dejé el tema para irme a jugar con mi muñeca nueva. También me gustaba mucho jugar con la hija de Afón, Amoyi. Desde que yo tenía unos 5 años, Amoyi venía los fines de semana cada fin de semana a nuestra casa para estar con su madre. Solo tenía 1 año más que yo, y como yo hablaba muy bien cantonés, nos hicimos amigas. Me gustaba pasar el tiempo con ella. Jugábamos juntas con mis juguetes e íbamos al parque que había a las inmediaciones.
Mis padres se alegraban de que tuviera una compañera de juego en casa todos los fines de semana. El domingo era el día libre de Afón. Ese día se llevaba a Amoyi a comer fuera y después de vuelta a la casa de sus abuelos maternos, donde la niña vivía durante la semana. En aquel entonces nunca me sorprendió tal situación, pero al recordarla, ahora me doy cuenta que Afón era madre soltera y que tenía que criar a Amoyi con la ayuda de su familia. Afón me llevaba con ellas si yo no iba a salir con mis padres, y yo disfrutaba mucho de esas salidas. Como siempre, íbamos juntas a todas partes en tranvía. Primero íbamos a un puesto de comida china para comer. Esos lugares que en cantonés llamaban Dai Pai Dong estaban en la calle, al aire libre. Así que nos sentábamos en pequeños bancos de madera y sorbíamos cuencos de sopa caliente con fideo y wontons, bolitas de pasta rellenas de carne, mientras el tráfico pasaba a nuestro lado. Después de comer, Afón nos llevaba a la casa donde vivía Amoyi con sus abuelos. Un apartamento sin ascensor con una sola estancia, de estilo chino, de poca altura y con escaso mobiliario. Yo, deseosa de explorar todos los rincones, recorría en la oscuridad, en el interior de piedra del apartamento, mientras Afón tomaba té con sus padres. Ellos lo bebían en tacitas con esmaltes de dragones, tigres y otros animales del zodiaco chino, y a mí me daban un vaso de cristal con zumo o con té azucarado. Nunca me cansaba de ir allí, y aunque me aburriera de la conversación, me entretenía contemplando a través de los grandes ventanales acabados en arco la calle que había dejado, donde, a un lado, los vendedores de marisco seco exponían las vieiras frescas y el pescado sobre esteras para que se secaran bajo el potente sol vespertino. Como puede verse, mi infancia fue una mezcla de Oriente y Occidente, dado que Hong Kong era una colonia británica habitada principalmente por chinos. Las Navidades y la Pascua se celebraban con el mismo entusiasmo que la fiesta de los espíritus hambrientos y el Festival de la Luna. Afón y Amoyi me enseñaron las tradiciones y creencias chinas y también el significado que había tras esos festivales. Y a mí me encantaba que Amoyi se quedara con nosotros siempre que tenía vacaciones. Por ejemplo, la fiesta de los espíritus hambrientos se celebraba la 14ª noche del 7º mes del calendario lunar. Ese día las familias rezaban por las penas de sus parientes difuntos y hacían ofrendas a los ancestros que habían muerto. Anup y yo veíamos a Afón, a Amoyi y a Achung, la cocinera, hacer ofrendas a sus parientes difuntos quemando figuritas hechas de papel. Encendían un fuego dentro de una gran urna en la parte trasera de la casa al pie de las escaleras que había tras la cocina, y echaban esos papeles al fuego. Eran imágenes de coches, casas o incluso dinero. Se hacían para que sus ancestros recibieran esos lujos en el más allá. Afón, ¿de verdad va a recibir tu abuelo una casa en el cielo si quemas esa casita de papel?, le preguntaba con curiosidad. Sí, Anita, mis abuelos esperan que yo siga recordándolos y manteniéndolos incluso en la otra vida. Todos tenemos que respetar a nuestros ancestros, me respondió. Afón, Achung y Amoyi se sentaban después a comer en una mesa ubicada al fondo de la cocina. Los alimentos que Achung había pasado gran parte del día cocinando y dejaban un lugar vacío para que los parientes fallecidos pudieran unirse a las festividades. Hacían ofrendas de comida que depositaban en ese lugar reservado para los difuntos. Yo a veces comía con ellas, e incluso me preocupaba de que sus ancestros tuvieran delante suficiente comida. Uno de mis momentos favoritos del año era el Festival de la Luna, en el que podía escoger un farolillo de papel de algún color brillante de los muchísimos que colgaban de los techos de las tiendas locales. Los farolillos tenían multitud de tamaños y formas, incluyendo las de los animales del zodiaco chino. Afón nos llevaba a Amoyi y a mí a escoger un farolillo
en las tiendas que había detrás del mercado. Y a mí el que más me gustaba era siempre el que tenía forma de conejo. En cierto modo, este festival es similar al Día de Acción de Gracias norteamericano. En el caso chino, consiste en una celebración de gratitud hacia la gran luna que propicia las cosechas. La ceremonia incluye comer y repartir pastelitos de luna, de los que hay muchas variedades. Después se encienden las velas que hay dentro de esos preciosos farolillos de papel y se sacan al exterior. Junto con los otros niños del vecindario, Amoji y yo colgábamos los farolillos en los árboles o vallas cercanos a nuestra casa. Esa noche nos dejaban quedarnos levantadas hasta más tarde de lo normal y jugar a la luz de los farolillos y de la luna más llena y brillante de todo el año. Por su parte, mi familia celebraba las festividades indias con gran entusiasmo, incluyendo el Diwali, el festival hindú de las luces. Siempre llevábamos ropa nueva para la ocasión y para mí era una época muy divertida. Incluso desde muy pequeña me encantaba la idea de ir de compras para adquirir un vestido nuevo para esa festividad. Mi madre nos llevaba a mi hermano y a mí a Lane Crawford, que en aquel momento eran los almacenes más grandes del distrito de negocios del centro de Hong Kong. Recorríamos el departamento de ropa infantil, mirando yo vestidos y pichis y mi hermano camisas y pantalones. Mi madre me ayudaba a escoger el atuendo, que para esa época del año debía ser cuanto más colorido, mejor, para ir vestida acorde con la festividad. En la noche de la fiesta, toda mi familia se ponía su ropa nueva. Mi madre solía estrenar un sarí lleno de color y se ponía todas sus joyas. Mi padre se ponía sus tradicionales kurta-patlum, pantalones y camisas indios. Mi hermano llevaba su camisa y sus pantalones recién comprados y yo el vestido nuevo. Después de ponernos de punta en blanco, acudíamos al templo hindú de Happy Valley para mezclarnos con el resto de la comunidad india y cantar bhajans, canciones devocionales hindúes. Nuestras voces, salpicadas de campanas, resonaban en el alto techo abovedado del templo y se alejaban flotando en el aire de la noche. Recuerdo el sonido de las campanas del templo, reverberando en todo mi ser, llegando hasta una parte muy profunda de mi alma. En todas las festividades hindúes, el patio del templo se llenaba de color, música y bailes, y los intensos aromas de la especiada comida vegetariana india se mezclaban con la dulce fragancia del incienso. Cómo me gustaba ese ambiente. Mamá, voy delante para que el Maharaj, sacerdote indio, me ponga bermellón en la frente. Le gritaba muy emocionada en Sindhi a mi madre, y después me escabullí entre la muchedumbre lleno de colores. El punto rojo que el Maharaj pone en la frente de las personas simboliza la apertura del tercer ojo, y yo siempre que iba al templo me aseguraba de que me pusieran esa marca en la frente. Por mis raíces hindúes, crecí creyendo en el karma y en la reencarnación. Muchas de las religiones orientales se basan en estas leyes y creen que el propósito de la vida es aumentar nuestra conciencia y evolucionar espiritualmente en cada ciclo de nacimiento y muerte hasta alcanzar la iluminación. En ese punto se cierra el círculo y ya no necesitamos volver a reencarnarnos en un cuerpo de carne y hueso. Ese estado se denomina nirvana. A veces sentía ansiedad al pensar en ello, y entonces ponía mucho cuidado de no hacer nada que pudiera crearme un karma negativo en una vida futura. Ya desde muy pequeña, mi mente pensaba sin parar en lo que podía crear un buen karma y lo que podía originar uno malo, porque quería perfeccionarme basándome en la escala de medidas creada por mis creencias culturales. Mi religión hindú me enseñó también que la meditación y los cánticos
son dos de los muchos métodos que suelen usar para limpiar la mente de pensamientos impuros y ayudarnos en nuestra búsqueda de la iluminación. La meditación ayuda a desarrollar la conciencia de que somos mucho más que nuestro ser físico, de modo que cuando me hice mayor ya era consciente de que somos más que nuestra mera biología.